algo hay que hacer sobre esto. Pero en fin, vamos a hablar ahora con Guillermo Córdoba, el secretario general del sindicato de SUNAFIL. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a todos los oyentes. Finalmente el presidente habló de la necesidad de reformar el SUNAFIL, pero el SUNAFIL viene de una huelga, viene de despidos, viene de... ¿no? Sí, bueno, nos parece importante que el presidente le haya dado la importancia que debe tener esta institución, que es SUNAFIL. Y bueno, nosotros veníamos, como tú dices, de huelgas, veníamos de incumplimientos, veníamos de cosas que poco a poco ya se están solucionando y estamos avisorando que viene una nueva era en SUNAFIL, ¿no? Entonces, este nuevo proyecto de ley que se ha presentado al Congreso, si bien es cierto, a nuestro modo de vista, es una primera piedra para la construcción de una institución sólida y fuerte, es un inicio y es importante que esté dentro del mensaje presidencial. Hay que darle la magnitud suficiente y ver cómo SUNAFIL no solo puede ayudar a los trabajadores, sino a los empresarios, a través de darles facilidades para que puedan cumplir, y no solo eso, sino capacitación, acceso a créditos, todo ello en una ley de fortalecimiento que nosotros vamos a buscar robustecer. Claro, pero el problema es que resulta contradictorio este tipo de mensaje cuando simultáneamente voceros del propio gobierno se quejan de la rigidez laboral que supuestamente hay en el Perú, ¿no? Entonces uno no entiende bien de lo que se está hablando, porque paralelamente acabamos de hacer un comentario sobre el sistema CAS. O sea, el Estado peruano es uno de los principales violadores de los derechos laborales, más ha institucionalizado la violación de los derechos laborales. La SUNAFIL está en vitrina, pero también deben estar los derechos laborales en vitrina. Nuestro país merece que al bicentenario lleguemos con una ley de trabajo y que todos los peruanos podamos tener acceso a los derechos laborales mínimos. Es decir, estas personas que estábamos comentando, que están en CAS, en el Estado, puedan acceder a los derechos laborales mínimos. Nuestros amigos del CAS no tienen un derecho fundamental, que es la estabilidad laboral. Viene una institución, viene una nueva, no sé, dirección ejecutiva y todos los CAS se retiran, ¿no? Simplemente la fórmula es, no lo hemos despedido. Ha terminado el contrato. Ha terminado el contrato. Bueno, pero te han despedido pues hace 7, 8, hay gente que tiene hasta más, ¿no? Sí, hay gente, y no solo que tiene 8 años, sino tiene bastante experiencia y conocimiento del tema, ¿no? Y que lamentablemente... No, el problema es que es como que te desenchufan, porque como si nunca hubieras estado ahí, ¿no? Exacto, porque terminó tu contrato. Tu contrato que lo hacen cada mes, cada 2 meses, incluso cada 10 días. Y a una persona no puede desarrollarse, no puede desenvolverse. Bueno, el problema es cómo es posible que eso ocurra en el Estado peruano. O sea, digamos, si SUNAFIL se pone estricta no debería permitir esto, ¿no es cierto? Es decir, porque pese a que hay una ley, o sea, esa ley es una violación de la propia Constitución del derecho al trabajo, ¿no? Sí, bueno, entre la SUNAFIL, la ley que crea la SUNAFIL establece que todos los trabajadores de la SUNAFIL deben estar bajo el régimen 728. Es una especie de dar un ejemplo a todo el Estado. Sin embargo, esto no ocurre así. Nosotros tenemos muchos trabajadores que están bajo el régimen CAS, ¿no? Entonces, en la propia SUNAFIL. En la propia SUNAFIL. Ahora que estábamos hablando del Programa Nacional de Beca, en el Programa Nacional de Beca creo que todos o casi todos están bajo el sistema CAS, ¿no? Bueno, en realidad, y resulta a veces contradictorio, porque parece que el Estado está dirigido por servidores CAS y ese propio servidor CAS no puede solucionar el problema del CAS. Entonces, es bastante contradictorio en el Estado y además eso señala el problema laboral de una informalidad de un 70% en nuestro país, ¿no? Claro, la mayor parte de la gente que trabaja en el Perú está fuera de toda protección legal. Sí, está fuera de toda protección legal y justo ayer que se estaba dando una campaña, un tuitazo respecto de lo que es feminismo, nosotros estábamos viendo un poco que en la informalidad no solo los trabajadores no están en planilla, sino que las mujeres, por ejemplo, son las más afectadas porque están en estas micro o pequeñas empresas que no solo no tienen un apoyo del Estado, porque cuando se va a fiscalizar se les requiere que los pongan en planilla, sino no hay facilidades. Si un microempresario quiere ingresar al régimen laboral de la microempresa, se va a pasar un día entero, no estoy exagerando, tratando de ingresar con su clave al servidor web del Ministerio de Trabajo. Y eso no puede ocurrir en esta latitud. Por eso esta nueva ley de fortalecimiento de la SUNAFIL debe hablar también de qué facilidades se le va a dar a los micro y pequeños empresarios. Para formalizarse. Para formalizarse. Porque digamos, ¿cuáles son los derechos? Pero hay otro tema también que es bien delicado, que es el de las trabajadoras del hogar, que son cerca de 500.000 de personas y que tienen un régimen laboral, es decir, trabajan más horas
que las que establece la ley supuestamente de manera universal, que es el régimen de las 8 horas, ¿no es cierto? Tienen condiciones laborales en muchos casos inaceptables, tienen que dormir en condiciones absolutamente inaceptables. Es decir, un inspector de SUNAFIL podría entrar a una casa a ver cómo se está tratando una empleada del hogar. Los inspectores de SUNAFIL tenemos el libre acceso a todo centro de trabajo y eso es una facultad a veces incomprendida, pero que solo tenemos nosotros los funcionarios de SUNAFIL, los inspectores de trabajo. Sin embargo, esta facultad queda limitada cuando se trata de un domicilio. Entonces, las fiscalizaciones en domicilios privados tienen no hay muchas facilidades, ¿no? Entonces, y este sector vulnerable que tú indicas que son las trabajadoras de hogar, también tiene otro sector vulnerable, que es el trabajador agrario. Conjuntamente con ellos, prácticamente del 70% de la informalidad, ellos corresponderían al 45% aproximadamente de la informalidad. Es decir, que la actividad que debe desplegar el Estado para que todos al final de nuestros días podamos acceder a una pensión o podamos acceder a la salud. Los médicos están en huelga, pero lamentablemente de repente no hay presupuesto porque no hay cotizantes en salud. ¿No es un problema también serio el que haya tanta legislación laboral? En realidad, o sea, hay casi una especie de ley por cada sector, ¿no? Porque hay una ley, ¿no es cierto?, para los trabajadores del hogar, hay una ley para los trabajadores agrarios, hay, ¿no es cierto? En realidad el sistema CAS, hay el 728, o sea... 276. En realidad lo que debería pasar en el Perú, y esto es una meta que debe cumplirse a 2 años, es que a través simplemente de apretar un botón, un empresario puede ingresar a su personal en planilla y mensualmente pueda declararlo, sin mayor preocupación, sin mayor problema, todo simplificado. Eso no significa flexibilización, porque uno de los mayores problemas que tiene el empresariado es la simplificación, cómo accede, cómo se registra al trabajador en planilla, más que la flexibilización laboral de repente. Ese es el primer problema que debe resolver el Estado. Claro, ahora, en el tema de la micro y pequeña empresa, se genera una discusión con respecto al costo laboral, de lo cual se quejan además también hasta las grandes empresas, que el costo laboral en el Perú es muy alto, ¿no es cierto? Exacto. Por la cantidad de beneficios que se dan, pero lo que no se dice es que el nivel de utilidades que se tienen en la gran empresa en el Perú son, en algunos casos, de lejos mayores que en cualquier otro lado, ¿no? Siempre debe haber un trato diferenciado entre las micro, pequeñas empresas que recién están iniciando y la gran empresa, ¿no? Entonces, estos costos laborales que dicen las personas son por la serie de beneficios que ya están ganados, pero que si nosotros los comparamos con otro país, el sueldo mínimo en otros países es de lejos más alto que nuestro sueldo mínimo. Entonces, estas gratificaciones, compensaciones, de alguna manera cierran esta brecha que es el sueldo mínimo que se tiene. Y en realidad muchas empresas no los inscriben en planilla, pero no les pagan un sueldo mínimo, les pagan más del sueldo mínimo. Entonces, ese es un problema que debemos solucionar. De acuerdo. Yo le agradezco mucho a Guillermo Córdoba, secretario general del sindicato de SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. No, mañana vamos a hacer lo de los maestros. Voy a venir un poco más temprano para provocar. ¿Por qué no hacemos un programa con Philly Butter? Butter versus Lucar, ¿no? ¿O no? ¿Sería buena idea o no, señora Magariño? Apunte, señora Magariño. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Recuerda que también puedes escucharnos en www.exitosanoticias.pe. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa. Caribeña es la radio que sí suena. Escucha, radio La Caribeña sí suena.